Amigos, un gusto saludarles. Yo soy Yalix Hernández desde Caracas, Venezuela. Esto es noticiaselvenezolanotv.com.be. Estamos listos para revisar los portales web y sus titulares. Arrancamos con El Nacional. Leemos allí: atacaron sede del diario El Nacional, algunas pinturas con excremento, y el igual sucedió con el Correo del Caroní. Leemos acá: Andrés Cañizales, ataque al Nacional es un acto para atemorizar. Expresó que de no haber responsables ante la justicia, pueden ocurrir nuevamente este tipo de actos contra los medios de comunicación. Como lo decíamos, una situación que se repite. Primero fue el Correo del Caroní. Sindicato de Trabajadores de la Prensa exhortó a que se investiguen ataques a la prensa. El Colegio Nacional de Periodistas también hizo lo propio. Leemos en la parte inferior: Juan Andrés Mejías, si Maduro es incapaz de gobernar, entonces que se aparte. ¿De qué sirve que aumenten el sueldo si al pueblo no le alcanza el dinero? Revisamos El Universal: crudo venezolano baja y cierra la semana en $39,08. En este portal también revisamos: restos de Rómulo Gallego serán llevados al Panteón Nacional. Esto sucedió luego de que el Cementerio General del Sur, donde se encontraba su tumba, fuese profanada. También va a haber presencia de la Guardia Nacional en el lugar. Asesinan a mototaxista en Petare porque intentó evitar ser asaltado. La sombra está venciendo a la casa de estudio. Se refiere a la UCB. Y también leemos en la Copa América, del lado derecho: Tomás Rincón dice: Argentina no es solo Lionel Messi. Seguimos revisando La Patilla. Expresidentes esperan que la OEA comience a restaurar el orden constitucional en Venezuela, y vemos la gráfica. El caos social y económico que golpea a Venezuela está desgarrando su sistema escolar. Vemos con mucha preocupación esta información. También al lado derecho: oposición sigue firme con el revocatorio mientras Maduro insiste en un diálogo. En la parte inferior izquierda, en menos de 24 horas hubo 20 protestas por comida, y Tribunal Supremo de Justicia desconoce la protección de la salud para defender al presidente. Revisamos Globovisión. En la gráfica: embajador Álvarez, situación de Venezuela debe resolverse, según él, internamente. En este mismo portal, Bernal: 14 zonas comerciales fueron objeto de vandalismo en Cumaná. Unos 100 establecimientos cerraron sus puertas. Henry Falcón, por su parte, dice, entregó a la Conferencia Episcopal Venezolana una propuesta de rescate nacional. Tenemos panorama, vemos allí también al embajador Bernardo Álvarez. Presentación de Ramos Ayub en la OEA sería una ilegalidad. Vemos con mucha tristeza la gráfica del profesor Girafales. Falleció Rubén Aguirre, el profesor Girafales de la teleserie El Chavo del Ocho. También vemos en la parte inferior: Miss Mundo Susana Duin, nunca olvidaré cómo me recibieron en Maracaibo. Sufrió en estos días un accidente cerebrovascular. Está en su recuperación, pronto ojalá salga de este cuadro. El Tiempo, vemos acá: Cámara contabilizó 7 galpones saqueados en Sucre. Del lado izquierdo superior, sucesos: colisión entre bus y camión dejó sin vida a joven madre. Allí vemos a las víctimas, a los familiares de la víctima. Estudiantes cerraron por 2 horas la UPTA para exigir pupitres. Alumnos del Programa Nacional de Formación en Contaduría Pública de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Sucres en El Tigre protestaron. Tenemos El Impulso. Como ven, pueblo, suponemos que es rebelde lo que querían decir allí. En la gráfica, los ataques al diario El Nacional: grupo prooficialistas atacan sede de El Nacional encapuchados. También leemos: denunciarán a Ramos Ayub en la Fiscalía por instigación al odio y a delinquir. El gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, informó que este viernes 17 acudirá a la sede del Ministerio Público en Caracas para solicitar una investigación al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. También vemos en la parte inferior: aumentarán cesta ticket de trabajadores de la gobernación. Del lado derecho, Salomón Rondón: tenemos la capacidad. Eso en referencia al juego de este sábado. También vemos por acá: revuelta social en marcha por escasez de alimento, protestas en todas partes en el país. Maduro convoca a Ramos Ayub a una conversación face to face. Propuesta de mandatario nacional excluye a Capriles como principal líder de la oposición. Por su parte, Capriles reitera que no hay razón para bloquear el referéndum revocatorio. Lufthansa se suma a las aerolíneas que dejan de volar a Venezuela. Seguimos con El Siglo. Principal información: realizan consulta pública de la reforma de la Ley Orgánica de Servicio Policial en la Asamblea Nacional.
Escuela Felipe Guevara Rojas se sumó al plan Manos a la Siembra. Esta iniciativa de Manos a la Siembra se extenderá al Liceo Libertador y el preescolar Los Tacarigua. Universitarios de Aragua tomaron la avenida Bolívar de Maracay y las protestas, como ven, siguen replicándose en la entidad como en otras regiones del país. Del lado izquierdo inferior, lo que dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia sobre el siglo. El cierre de un diario o periódico no es nada halagador si está en riesgo el bienestar de sus trabajadores y la libertad de expresión. PSUV denunció fraude de la MUD por firmas. Vemos el carabobeño, principal información. Organización Mundial de la Salud alertó pésimas condiciones sanitarias en el Medio Oriente. Otras noticias relacionadas con Venezuela: escasez de alimentos genera protestas en el país. También vemos del lado derecho, se eleva a 5 la cifra de fallecidos por protestas en el país. Nuevamente la fotografía del profesor Girafales, falleció el profesor Girafales. Falleció joven también, madre, tras choque vial en Anzoátegui. Nos toca hacer la primera pausa en noticias elvenezolanotv.com.be. Sentimos las noticias. Seguimos en noticias del venezolano.tv.com.be. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, anunció a través de su cuenta en Twitter que el próximo lunes responderá a las acusaciones que hizo el presidente Nicolás Maduro en relación a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la supuesta usurpación de funciones del Parlamento. Aviso: el lunes en rueda de prensa responderé a Nicolás, a su alto mando de la Fuerza Armada Nacional y a su sala inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Espero que no me sabotee con cadena. Y luego agregó: caso de psiquiatría, Maduro echa peste sobre la OEA y celebra eufórico supuestas resoluciones de la OEA en favor de la democracia venezolana. Previamente, en cadena nacional, el jefe del Estado se refirió a la demanda que introdujo contra la directiva de la Asamblea Nacional por usurpación de funciones y por supuestamente traicionar a la patria. Convoco a Henry Ramos Ayub, con nombre y apellido, a una conversación face to face, con agenda abierta sin condicionamiento, el día, la hora en que podamos convenir. Coloco sobre la mesa los 3 puntos. Primero, Comisión de la Verdad, Justicia, Perdón, Reparación de Víctimas. Segundo, regularización constitucional de la vida de los poderes públicos. Y tercero, el tercer punto que puse sobre la mesa tiene que ver con cese de la guerra económica. Quisiéramos ver esa conversación face to face. Lo cierto es que desde el sector oficial se siguen levantando obstáculos al proceso de referendo revocatorio al presidente Maduro. Hoy el abogado Luis Alberto Rodríguez interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una acción conjunta de amparo para que los magistrados anulen la convocatoria de referendo revocatorio planteado por la oposición. Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que suspenda como medida cautelar el acto de validación de firmas convocadas por el CNE entre los días 20 y 24 de junio de 2016 y además que declare la nulidad absoluta de la solicitud del referéndum revocatorio. Continuamos, y desde el Consejo Nacional Electoral tampoco se facilitan las cosas para la activación del revocatorio, debido a su decisión de limitar la cantidad de captahuellas dispuestas para la validación de firmas y la cantidad de personas firmantes. La validación de firmas inicia el lunes 20 hasta el viernes 24 de junio, un día, por cierto, feriado, en todos los estados del país. El proceso tardará un aproximado de 1 minuto por cada elector al momento de ubicarse frente a la captahuella. Si el proceso es continuo, una sola máquina podrá validar al menos a 800 personas en todo el día y se calcula que se validen 600.000 firmas en los 4 días, lo que dejaría un número importante de firmas fuera. Por tal motivo, la MUD dispondrá de voluntarios que verificarán a los electores en la cola para no perder tiempo, informó Roberto Picón, técnico electoral de la unidad, quien dijo que también se tomarán previsiones con respecto al racionamiento eléctrico en los estados del interior del país, donde se aprobó con el CNE que en las oficinas regionales se cuente con planta eléctrica.
Y avanzamos en otras notas. El sobreprecio por más de 39 millones de dólares en la compra de una planta desalinizadora en el estado de Nueva Esparta, cuya adquisición fue aprobada en el marco del convenio Venezuela-China, fue denunciado por el diputado Johnny Rajal, vicepresidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, quien es nuestro invitado de hoy en Noticias El Venezolano TV. Bienvenido, diputado Rajal. ¿Cuál es la situación de esa planta desalinizadora anunciada por el Gobierno Nacional para surtir de agua potable al estado de Nueva Esparta? Y quiero aprovechar para denunciar lo que ha sido la corrupción más grande en el estado de Nueva Esparta. Anunciaron con bombos y platillos la instalación de una planta desalinizadora que genera 100 litros por segundo y que no han comenzado a través del convenio China-Venezuela, y que el precio real, porque lo hemos investigado desde la Asamblea Nacional, son de 7 millones de dólares. Bueno, resulta que el sobreprecio socialista supera 39 millones de dólares. Están colocando la planta por más de 46 millones de dólares. Con esa cantidad, y es bueno que lo sepa todo el mundo, toda Venezuela, y los que nos escuchan a través de Venezolano TV, los que nos ven por Venezolano TV, es que con 46 millones de dólares se puede invertir, colocar plantas que generen 1000 litros por segundo y solventar el problema del agua a todos los neoespartanos. Lamentablemente la corrupción ha desangrado y ha colapsado los servicios, no solamente en el estado de Nueva Esparta, sino en toda Venezuela. Diputado, ¿ya estos recursos con sobreprecio fueron asignados oficialmente o se encuentran en trámite? Adjudicó el dinero a través del convenio China-Venezuela. Recordemos que todos los convenios internacionales están excluidos de licitación y están excluidos de auditoría y contraloría por parte de otros organismos. Esa es la delincuencia organizada, institucionalizada, que hizo la administración pasada de la Asamblea Nacional con la reforma que le hizo a la Ley de Contratación Pública en su artículo 4. Antes, cuando era situación de catástrofe, terremotos, fuerza mayor o estado de emergencia, se podía licitar directamente, se podía adjudicar directamente la ejecución de una obra por esa misma situación. Ahora no, ahora todos los convenios internacionales, y qué casualidad que más del 70% de las obras o adquisición de maquinarias con relación a servicios públicos en Venezuela es por convenios internacionales. Y eso lo que trae como consecuencia es mayor corrupción y despilfarro de los recursos y menos solución a los problemas de los servicios públicos. Diputado, ¿se conoce el nombre de la empresa que tiene el contrato para construir esta planta con el sobreprecio que usted denuncia? Sí, claro. Nosotros sabemos cuáles son estas empresas mixtas que nacieron, emanaron a raíz de estos convenios internacionales. Por ejemplo, esta empresa que adquirió la planta de desalinizadora, que no la han colocado todavía, pero ya le dieron el dinero. Esta empresa es la empresa Citizen, que casualmente, ¿vale?, los dueños de esa empresa mixta fue conformada por militares, los mismos militares que están construyendo las casas en el Fuerte Tiuna. Entonces vemos cómo ese grupito sigue desangrando la nación y que de la Asamblea Nacional por primera vez en 17 años ejerceremos todo nuestro alcance, nuestra obligación, todo nuestro mecanismo establecido en la Constitución para combatirlo. Gracias al diputado Rajal por estar con nosotros. Con esto hacemos una nueva pausa en Noticias elvenezolanotv.com.be. Ya venimos con más. Continuamos en Noticias del venezolano.tv.com.be. Frontline Defenders, una ONG internacional que se ocupa de velar por los activistas de los derechos humanos en el mundo, solicitó al gobierno nacional ponerle fin a las campañas de criminalización y desprestigio contra el director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El hecho que el nombre y la foto de Marco Antonio Ponce sean asociados rutinariamente a una amenaza contra el interés nacional en medios de comunicación del Estado constituye una instigación a la violencia y hostilidad contra el defensor de derechos humanos, señaló la organización en su escrito. Ponce dirige el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, organización que monitorea las protestas que se registran en el país.
En otras informaciones, el gobierno de Francia ha lanzado una aplicación para teléfonos móviles que permite a la población estar informada de forma constante sobre atentados terroristas y sobre cómo actuar en caso de ser víctima de alguno. El sistema de alerta y de información de la población puede descargarse gratuitamente y aunque su puesta en marcha ha sido pensada de cara a la Eurocopa, estará activo de forma indefinida. La aplicación permite al usuario recibir alertas sobre zonas predeterminadas y ser objeto también de notificaciones en caso de peligro en el lugar en el que se encuentre. El terrorismo es sin duda una de las grandes preocupaciones en el mundo actual, donde precisamente la tecnología ha sido utilizada muchas veces como una herramienta para sembrar la destrucción y la muerte de inocentes. Un tema que es objeto de análisis por parte de los internacionalistas Eloy Torres y Kenneth Ramírez, que conducen el programa Geopolítica 2.0 que se transmite por nuestra señal, quienes abordan en particular los hechos relacionados con el reciente atentado perpetrado en un club nocturno en la ciudad de Orlando. El caso de unos venezolanos, uno en París, otro ahora en Estados Unidos, nos coloca en el tapete, en el centro de todo este drama, pero es que de todas maneras Venezuela experimenta, para decirlo de alguna manera, un drama similar. Allí me reencuentro yo con la expresión, con el título, con la propia novela de Ernest Hemingway, cuando hablaba de por quién doblan las campanas, ante este drama que ocurre en Siria, que ocurre en Orlando, que ocurre en Bélgica, que ocurre en todas partes del mundo, que ocurre en el Yemen, que ocurre en Pakistán. Hay que preguntarse por quién doblan las campanas, ¿no? También pueden doblar por ti, razón por la cual uno debe entender que el problema del terror y el problema del terrorismo es un problema global que la humanidad debe enfrentar en aras pues, de evitarlo, de minimizarlo, de reducirlo y de hacer pues, que la humanidad sea más humana y no sea perseguida y acosada por el terrorismo y por este fanatismo religioso. La respuesta contra el terror tiene que ser más libertad, más democracia. Y en ese sentido hay un proyecto francés, el de la Unión para el Mediterráneo, que específicamente es necesario para hacer que ese mundo islámico tenga una oportunidad, un modelo distinto de inserción. En el caso de Estados Unidos, hemos visto el drama de ciertos individuos que se radicalizan, mucho más difícil de controlar, pero fíjense, veamos las imágenes en Orlando, y ahí podemos observar cómo este individuo lleno de odio, pues atacó un bar que era, digamos, de toda la comunidad LGTB, donde en ese bar específicamente él expresó todo su odio. Ahora bien, es difícil de controlar, sin embargo, creo que aquí el desafío fundamental es que esto no lleve a un empoderamiento de la candidatura de Donald Trump, así como en Europa, por cierto, los atentados han empezado a fortalecer opciones populistas como alternativa para Alemania. Hablamos ahora de corrupción. El venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández, dueño de varias empresas estadounidenses de energía, se declaró culpable el jueves de soborno a funcionarios de PDVSA y fraude fiscal para obtener contratos millonarios de la empresa petrolera de Venezuela. Rincón Fernández se enfrenta hasta 5 años de cárcel por los cargos de soborno y 3 más por las acusaciones de fraude fiscal. El juez de distrito Gray Miller dictará su sentencia el 30 de septiembre y decidirá si las sentencias deberían cumplirse de manera simultánea. Rincón, de 55 años, es la 6ª persona en declararse culpable de los cargos relacionados con una red de sobornos en la que algunos funcionarios responsables de otorgar contratos en PDVSA recibieron cenas, vinos y los hospedaron en costosos hoteles. Y las autoridades venezolanas arrestaron a un policía por su presunta relación con la muerte de un comerciante que recibió un disparo en medio de disturbios. El policía Jesús Ramón Díaz Ramírez fue detenido por la supuesta responsabilidad en la muerte de Cruz Eduardo Rodríguez Brito, que recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen el 14 de junio en un centro comercial de Cumaná. Los violentos disturbios del lugar dejaron un centenar de panaderías, supermercados, almacenes y otros comercios saqueados. Así lo dijo Rubén Saúd, presidente de la Cámara de Empresarios de esa localidad. Con el deceso del comerciante se elevaron a 5 los muertos que han dejado las protestas por la escasez de alimentos y otros bienes de las últimas 2 semanas que se produjeron en Caracas y en los estados Táchira, Mérida y Sucre. Revisamos otras notas. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz, de Santa María, consideró que la formación política Podemos debe colaborar al máximo en la investigación abierta en la Asamblea Nacional de Venezuela sobre su presunta financiación por parte del Ejecutivo venezolano.
La Asamblea Nacional de Venezuela ya solicitó la comparecencia del líder de la formación y actual candidato a la presidencia de Podemos, Pablo Iglesias, del exdirigente Juan Carlos Monedero y del político afín a esta formación, Jorge Bestinger, para que den explicación sobre el supuesto pago de estas cantidades. Y lamentablemente los medios de comunicación volvieron a sufrir un nuevo atentado. Esta vez el ataque fue contra el diario El Nacional. Durante la madrugada de este viernes, un grupo perteneciente al colectivo Chama atacó la sede principal del periódico. Los sujetos intentaron violentar las cerraduras y arrojaron excremento. Además dejaron un panfleto en el que aseguran que el diario continúa con la labor de generar caos. Tal como fueron piezas claves en el golpe de Estado en 2002 al comandante Hugo Chávez, continúan en la cochina labor de desinformar, generar caos y favorecer con esto la macabra intervención extranjera imperial. Así lo suscribe el texto que dejaron los integrantes del grupo atacante. Un hecho que merece el total repudio de toda la sociedad. Y para finalizar, una noticia que entristece al mundo entero. El actor Rubén Aguirre, quien interpretara al conocido y muy querido profesor Girafales en el programa El Chavo del Ocho, falleció este viernes a sus 82 años de edad. La información la dio a conocer su amigo Edgar Vivar, quien interpretaba al señor Barriga en la conocida serie. Mi profesor favorito, descanse en paz. Hoy mi gran amigo Rubén Aguirre parte de este plano. Te extrañaré mucho, escribió Vivar en su cuenta Twitter. La esposa de Aguirre ya había informado en junio de este año que el actor se encontraba en estado de gravedad debido a la diabetes que padecía. De un día a otro se le fueron las fuerzas. Ahora está sin moverse, no puede ni darse la vuelta en la cama y habla poco. La diabetes lo tiene así, dijo en ese momento. Aguirre dejó una huella imborrable en la memoria de los televidentes de esa serie, El Chavo del Ocho, interpretando a un personaje que demostró amor, bondad, humildad y el valor inmenso de la enseñanza con su ¿lo recuerdan? Descanse en paz, profe. Con esto nos despedimos, lo vamos a dejar con un video del profesor Girafales. Gracias por estar con nosotros. Somos Noticias elvenezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Yo soy Yalix Hernández. Hola, maestro Longaniza. Mi apellido es Girafales. Ah, caray, entonces lo de Longaniza es un apodo. Sí. Ah, por cierto, de muy mal gusto. No se crea, le viene como anillo al dedo. Digo, ¿que usted no tiene ningún apodo? Bueno, sí. Algunas mujeres me dicen el Rorro. No es cierto. Doña Florinda le dice lombriz de aguapuerca. ¿Lombriz de aguapuerca? No me vuelvas a mencionar a esta chancluda del 14, ¿oíste? ¿A quién le dice chancluda del 14? Bueno, así le dice Rondamón a la mamá de Kiko. Mira, tú cállate. Señor mío, vuelve usted a insultar a esa dignísima dama y me veré obligado a romperle todo lo que se llama cara. ¿Ah? ¿Usted a mí? Sí. Estará muy fácil. Estará muy difícil. Mire, profesor, no le pego nada más porque hay criaturas aquí. Si quiere me voy. No, tú te quedas aquí. No, que muy gallito. Pero no para sus gallinas. Mentecato. Mentecinco. Bueno, ¿qué? Pues lo que quieran. Pues ya vas. Pues para luego es tarde. Cuando quiera. Toma, chavo, tenme aquí.